vamos a dar comienzo a esta sesión que el nombre está agrupado bajo impacto financiero del COVID-19. La primera exposición, el primer trabajo, se llama Estatus demográfico y las comorbilidades de los nuevos leoneses ante el COVID-19. El trabajo está realizado por Marta del Pilar Rodríguez García, de la Universidad de Barcelona, España, y la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. También su coautora es Cintia Karina López Botello, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y Alexis Jazmín Morán Huertas, de la misma universidad. Así que hoy están presentes Cintia y Jazmín, que las invito a que hagan la exposición de su trabajo. Hacemos la exposición de unos 15-20 minutos, hacemos las 3 exposiciones y luego venimos con los comentarios y las preguntas. Adelante, muchas gracias por ser parte de este IFC 2021. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi compañera Jazmín me va a apoyar a compartir la pantalla. Bueno, como les mencioné ahorita, nuestro trabajo se titula Estatus sociodemográfico y las comorbilidades de los nuevoleoneses ante el COVID-19. Los nuevoleoneses somos de acá en México, es un estado de México para los que no conocen acá México, y pues básicamente está basado en la población, ¿sí? ¿Me puedes apoyar, Jazmín, con la siguiente? Bueno, en cuanto a contenido, pues vamos a dar una breve introducción en donde se hablan un poquito acerca de los antecedentes en cuanto a la situación COVID-19, un poquito de las variables de estudio, como en este caso es el nivel de ingresos, nivel de estudios, la edad. Se va a hablar lo que es de la metodología, incluyendo la hipótesis, la muestra, y el modelo de probabilidad que decidimos utilizar. Y pues para finalizar con lo que son los resultados y discusión o conclusiones, ¿ok? Bueno, yo comenzaré hablando un poquito acerca del problema de investigación. Pues sabemos que la pandemia pues nos vino a pegar de una manera muy sorprendente a todo, fue algo a nivel mundial. Sabemos que desencadenó problemas no nada más en el sector salud, sino también en el sector económico, porque se detuvo todo por muchos meses. Entonces, esto trajo varias severas consecuencias, tanto a la salud como a la economía. Nosotros nos estamos enfocando un poquito a ambas cuestiones, pero queremos hacer énfasis en las comorbilidades. Para aquellos que no conozcan lo que son las comorbilidades es cuando las personas padezcan alguna enfermedad, ya sea que tengan hipertensión, que tengan diabetes, que tengan obesidad, o cualquier otra enfermedad que eso haga que sean considerados, se puede decir, de riesgo a padecer lo que es el COVID-19. Que sabemos que ahorita COVID-19 pues está afectando más a las personas que tienen este tipo de padecimientos. Bueno, el objetivo de esta investigación pues es profundizar un poco sobre cómo el ingreso socioeconómico, el nivel de estudios y el origen del municipio del habitante de Nuevo León, México, y la edad van a determinar una probabilidad de pertenecer al grupo de riesgo y ser una población susceptible a contraer lo que es COVID-19. Bueno, como un poquito de antecedentes en cuanto a situación COVID, sabemos que el COVID pues, ha afectado, como les mencionaba, de manera exponencial a nivel mundial. Ahorita, bueno, no los alcancé a actualizar para la fecha, sabemos que estos casos van incrementando de una manera increíble, pero actualmente habemos más de 113 millones de casos confirmados, de los cuales han fallecido alrededor de 2 millones. En cuanto a México, tenemos 2.086.938 casos confirmados positivos y alrededor de más de 180.000 defunciones en cuanto al COVID. Las primeras 3 entidades con mayor número de casos son lo que es la Ciudad de México, el Estado de México y Guanajuato. Para el caso de Nuevo León, que es en donde nosotros nos encontramos, se encuentran 115.310 casos confirmados con COVID-19 y nuestro municipio de Monterrey es el de mayor prevalencia con 34.807 casos. Estos datos han sido obtenidos de lo que es la Secretaría de Salud de Nuevo León, de aquí de México.
Bueno, en cuanto al referencial teórico, aquí podemos encontrar cómo han sido muchas investigaciones que han salido acerca de estos temas, cómo han relacionado todas estas variables. Por ejemplo, en esta investigación en donde relacionaban el riesgo de contraer el COVID con las enfermedades no transmisibles o comorbilidades, pues aquí se encontraba que las personas con obesidad o hipertensión o las personas que tuvieran una o más enfermedades eran las que mayor riesgo tenían de contraer el COVID o las que tenían el COVID. También hubo otra investigación en cuanto a las comorbilidades con mayor prevalencia entre los contagiados y pues encontraba, podemos ver en primer lugar lo que es hipertensión, acompañado de diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedades del sistema respiratorio, pero aquí se puede observar claramente que la hipertensión siempre era la que salía en número 1. También en Italia sabemos que fue uno de los países también más afectados por este virus. El 98.8% de los pacientes que salían positivos ante la COVID-19 presentaban por lo menos una comorbilidad, siendo la hipertensión la que más sobresalía. En cuanto a estudios, bueno, aquí le voy a poner en cuanto a casos en México para no centrarme tanto en esto. También se pueden observar en cuanto a la mayor parte de los casos en México positivos, pues presentan lo que es hipertensión, obesidad, diabetes. Hay casos con fumadores o mayor, también conocido como tabaquismo. Y alrededor del total de 185.715 defunciones por COVID-19 en México, el 98% de estas defunciones presentaba hipertensión, un 81% diabetes, 48% obesidad y el 16% eran fumadores. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la variable nivel socioeconómico y COVID. En cuanto al nivel socioeconómico, en este estudio realizado en Estados Unidos se observó que las personas que tenían un mejor estatus socioeconómico o los que tenían un mejor estatus socioeconómico tenían mayores posibilidades de atenderse con enfermeros, es decir, contrataban enfermeros o contrataban a alguien que los asistiera durante la enfermedad y por eso había menos número de casos confirmados o menos defunciones entre este tipo de nivel socioeconómico. ¿Por qué? Porque tenían mayores posibilidades. En otro estudio también en donde asociaban los ingresos familiares con las comorbilidades, encontraron que existía un mayor riesgo de mortalidad en aquellas personas que eran de bajo ingreso. Entonces, ¿por qué? Porque no tenían a lo mejor los suficientes ingresos para irse a atender y los hospitales públicos pues estaban sobresaturados. Entonces, por esto tenían estas altas probabilidades. También en otro estudio realizado en la población de China, en donde relacionaban la ocurrencia y la detección de las comorbilidades y el nivel socioeconómico de su población, pues aquí encontraron que, para empezar, la mayor cantidad de los pacientes, como les he estado mencionando, que tenían COVID, tenían un mayor riesgo presentaban hipertensión, diabetes, etcétera, y normalmente esto se veía más en aquella población que tenía un nivel socioeconómico bajo, es decir, como a lo mejor no tenían el suficiente nivel socioeconómico para mantener una buena alimentación o entre otras, llevar un estilo de vida más saludable, pues eran más propensos a padecer de alguna enfermedad y por ende a verse contagiados por COVID-19. Y bueno, asociándolo un poquito con el nivel de estudios, que es nuestra tercera variable, pues aquí también se observaba en este estudio donde relacionaban lo que es el nivel de estudios con las comorbilidades, se observó que las personas que tenían el último grado de estudio había una tendencia que presentaban presentaban mayor diabetes, mayor hipertensión. La explicación que daban estos investigadores es que al tener el último grado de estudio eran personas más estresantes, o sea, por cualquier cosa se estresaban o tenían mucha sobresaturación de trabajo que por ende dejaban a un lado su estilo de vida, dejaban a un lado sus comidas, etcétera, y eso hacía que contrajeran alguna enfermedad y fueran más riesgosos a contraer lo que es el COVID-19. También en esta otra investigación donde asociaban lo que es la edad con la presencia de las comorbilidades, pues aquí se observaba que a mayor edad era mayor la predisposición de padecer alguna comorbilidad y por ende de contraer lo que es el COVID-19. Bueno, por ende planteamos 3 hipótesis, es decir, la primera hipótesis fue a mayor ingreso promedio mensual, mayor era la probabilidad de pertenecer a un grupo de riesgo.
Como hipótesis 2 fue, entre mayor nivel de estudios, menor era la probabilidad de estar en un grupo de riesgo, perdón. Y como hipótesis 3, a mayor edad, mayor era la probabilidad de pertenecer a un grupo de riesgo. El tamaño óptimo de la muestra se estimó con un 95% de confianza y una probabilidad de éxito del 50%. En total se encuestaron a 246 individuos. Se hizo de manera aleatoria. Se recibieron las 246 encuestas ya contestadas y lo que fue aleatorizarnos por códigos postales para tener una mejor representatividad de los individuos y poder abarcar un poquito más diferentes áreas geográficas del área metropolitana de Monterrey. Bueno, en cuanto al modelo de probabilidad de pertenecer a un grupo de riesgo, en donde, bueno, se trata de utilizar las variables dependientes limitadas o de tipo Likert. Las probabilidades estimadas tomaron un valor entre 0 y 1 y es un método de máxima verosimilitud. A su vez, la fórmula que utilizamos para determinarlo fue la siguiente fórmula, en donde las variables fue que es el ingreso, la edad, el nivel de estudios y el grupo de riesgo. Y bueno, mi compañera Jazmín continúa con el resto de la presentación. Bueno, buenas tardes. Voy a continuar con los resultados. Mi nombre es Jazmín Morón. Y bueno, en cuanto al apartado de resultados de estadística descriptiva, el nivel socioeconómico, el 31% de los encuestados recibe un ingreso mensual menor a 16,000 pesos, el 19% entre 16,000 y 32,000 pesos, el 24% arriba de 32,000 pesos y el 28% no tiene ingresos. Con respecto al nivel educativo, el 41% tiene licenciatura, el 17% maestría, el 15% tiene una carrera técnica o preparatoria. En cuanto al municipio y edad, la mayor parte de los encuestados provenían de Guadalupe, de Monterrey, de San Nicolás. Y en cuanto al rango de edad, con mayor porcentaje, con un 15%, fue el rango de 40 a 44 años. En cuanto al grupo de riesgo, el 38% tenían una enfermedad de comorbilidad, como ya habíamos comentado, ya sea obesidad, hipertensión, diabetes, si fumaba o no fumaba. El 23% tenía obesidad, el 14% tenía hipertensión, el 7% diabetes y el 30% solía fumar. Antes de hacer la regresión logística, se realizó una correlación entre variables para ver si no existía multicolinealidad. Como podemos observar, la correlación es muy pequeña, por lo tanto no existe multicolinealidad entre las variables independientes. En cuanto a los resultados del modelo de probabilidad de pertenecer a un grupo de riesgo, el modelo nos indicó que las variables independientes ingreso, edad y nivel de estudios únicamente para licenciatura son significativas. Con respecto a la variable ingreso, fue significativa y positiva, con un p-valor menor a 0.05. Y con respecto a la variable edad, también fue significativa y positiva, con p-valores menores de 0.05. En el caso de la variable ingreso, se aprobó la hipótesis planteada, y en el caso de la variable edad, el 2.7% de las personas que tienen mayor edad tienen más probabilidad de presentar una comorbilidad que los jóvenes. Con respecto al nivel de estudios, se muestra que una persona de licenciatura es un 25.7% más probable de que se encuentre dentro de un grupo de riesgo que una persona de preparatoria, y que las personas que viven en los municipios de Cadereyta, Juárez, Salinas, Victoria, San Pedro y Santiago, según el mapa de contagio del gobierno del estado de Nuevo León, están dentro de la menor probabilidad de pertenecer a un grupo de riesgo. Aquí está la tabla de los resultados del modelo de probabilidad. Como podemos observar, la variable ingreso, edad, licenciatura, que pertenece al nivel de estudios, y la variable de control, origen o riesgo, fueron significativas con p-valores menores a 0.05. Y los efectos marginales son los que comentábamos anteriormente, del porcentaje de impacto en la variable dependiente, la de ingreso de 0.003%, la de edad de 26.7%,
licenciatura 25.6% y origen o riesgo de 34.5%. El modelo que realizamos tiene un 69% de confiabilidad, por lo que se considera aceptable y podemos confiar en el grado de predicción para la zona norte del área metropolitana de Monterrey. Y bueno, como conclusiones, podemos concluir que a mayor nivel de ingreso, edad y nivel de estudios de licenciatura, mayor es la probabilidad de tener una comorbilidad y pertenecer a un grupo de riesgo. Esto es porque las personas solemos tener acceso de manera fácil a productos que no son saludables, como la guitarra, los azúcares y todo esto, pues afecta en que podamos padecer una comorbilidad o únicamente una sola. En cuanto al nivel de ingreso, a mayor nivel de ingreso influye la facilidad de comprar este tipo de productos. Esto debido a que pues al tener un ingreso económico mayor, pues tenemos más posibilidades de darnos ese lujo de comprar comidas que no son saludables o por gusto, que pues al final de cuentas nos va a afectar en nuestra salud y nos va a hacer caer en tener alguna comorbilidad. Bueno, debido a las altas cifras de comorbilidades en México, el gobierno ha comenzado a implementar nuevas estrategias de etiquetado, como son las etiquetas de los 3 sellos que tienen exceso de grasas, exceso de azúcares, exceso de calorías, para que las personas puedan detenerse al menos a pensar un poco en decidir si lo compran o no lo compran. Y así por lo menos disminuir un poco el aumentar este tipo de comorbilidades en México. Y bueno, estos resultados nos pueden ayudar a ver un panorama de cómo se encuentra actualmente la población de Nuevo León y así poder crear programas y estrategias pertinentes que nos ayuden a controlar estas cifras de comorbilidades en el estado y en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Yasmín y Cintia, muy interesante el trabajo. Invitamos ahora al doctor Fernando Zarzosa Valdivia, que viene de la Universidad Nacional de Córdoba y va a presentar su trabajo de Random Forest Path of Real Exchange Rate Misalignment Before and During the COVID-19 Pandemic, the Argentinian Case. Fernando, todo tuyo. Estás muteado, Fernando. Seguí sin sonido, Fernando. ¿Podés habilitar el sonido, por favor? Ahí habilité el sonido. Perfecto. Ahora se la presenta. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. En este caso voy a presentar un artículo que es un artículo sobre macroeconomía, pero que está relacionado con los shocks que en este caso pueden afectar a una economía y en este caso son los shocks de tipo de cambio que han estado ocurriendo, por ejemplo, ya sea en Argentina o que también han estado ocurriendo últimamente en Perú. Pero vamos a presentar un modelo teórico y un modelo y una estimación empírica utilizando la inteligencia artificial que ya se ha estado mencionando, que es importante para las finanzas, pero también que ya hay una rama en la macroeconomía que se dedica a eso. Entonces, esta presentación va a tener una introducción en la cual voy a hablar sobre los desalineos del tipo de cambio, qué es lo que significan, cuáles son las variables que la afectan. Después voy a presentar un modelo teórico que explica los desalineos del tipo de cambio. Y después, teniendo el modelo teórico, se va a pasar a una aplicación empírica utilizando el modelo de Random Forest. Nuevamente, como mencionaba en el plenario anterior, siempre que utilizamos un modelo de inteligencia artificial no hay que utilizarlo por gusto, sino teniendo una base teórica, y en este caso el modelo teórico nos los provee, y después vamos a ver los resultados del modelo y las conclusiones. El tipo de cambio real se define como el precio relativo entre del bien doméstico con respecto al del bien extranjero con respecto al bien doméstico, y nos dice cuánto vale una unidad de un bien doméstico en términos de un bien extranjero. Es un concepto muy importante
generalmente todos lo hemos escuchado porque existe un valor de equilibrio que es el que se determina por los fundamentos, pero hay un valor observado que no siempre coincide con el equilibrio. Entonces, cuando no coincide con el equilibrio, aparece el concepto que se conoce como desalineo cambiario, y ese desalineo cambiario, como está generando una asignación de recursos que no es la óptima, está generando pérdida de competitividad, y si ese desalineo es persistente, también afecta al crecimiento económico, y si el desalineo es muy grande, por ejemplo, del 30%, es probablemente que haya una crisis cambiaria, que es lo que genera el mecanismo de corrección de ese desalineo cambiario. ¿Qué quiere decir? Que normalmente tendríamos que estar en el equilibrio, quiere decir que el desalineo tendría que desaparecer en el tiempo. Entonces, si uno quiere estimar esta variable, simplemente tendría que poner rezagos y podría conocer cuál es la dinámica propia de la variable, pero hay ciertas variables que la afectan. Por ejemplo, si hay un desequilibrio, hay un desalineo, entonces si el tipo de cambio es flexible, uno dice, bueno, se va a corregir con aumentos del tipo de cambio inmediatamente, pero si es fijo, entonces si la moneda está sobrevaluada, como todo el mundo va a querer irse a otro país de vacaciones, entonces el Banco Central va a estar perdiendo reservas y para evitar eso va a estar aumentando la tasa de interés. Hay un índice que Amado, Cerro y Meloni construyeron en el 2006 que se llama el índice de turbulencia de mercados, que justamente considera estas tres variables, la suma, diríamos, de los cambios de estas variables, pero ponderado por su propia desviación estándar, porque a veces los cambios de estas variables son muy abruptos y la ponderación por la desviación estándar hace que lo podamos hacer comparable. Bueno, uno podría decir a priori la intuición está bien, pero quisiéramos ver qué otras variables afectan, y es para eso que uno recurre a un modelo teórico bastante sencillo, es prácticamente un modelo de crisis económicas, pero es un modelo que utiliza relaciones bastante sencillas, por ejemplo, la demanda de dinero, de que depende del producto, de la tasa de interés, de los precios, del tipo de cambio y del riesgo macroeconómico. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando aumenta el producto, vamos a necesitar para hacer transacciones más dinero, vamos a demandar más saldos reales, pero después la tasa de interés, el nivel de precios y el tipo de cambio nos están indicando la sustitución entre la moneda doméstica y los activos financieros, en el caso de la tasa de interés, los activos reales, en el caso de los precios, y las monedas alternativas que se pueden comprar en el caso del tipo de cambio. O sea, que es como una asignación de portafolio. Cuando uno decide tener cuántos pesos va a tener en el bolsillo, también puede estar decidiendo tener menos dólares. Es por eso que el tipo de cambio es importante. Y hay otra variable que es importante, que es el riesgo macroeconómico. Que ese riesgo macroeconómico, por ejemplo, si hay un riesgo político, eso al final sí tiene efectos en la macroeconomía, entonces la gente va a tener menos confianza en el dinero, entonces va a afectar negativamente a la demanda de saldo real. Entonces es un modelo sencillo, utiliza una relación bastante estándar de la demanda de dinero, pero entonces decimos, bueno, necesitamos la oferta de dinero y tenemos acá el M2 y los precios. Diríamos que el modelo está listo porque tenemos precios y relacionar estas dos ecuaciones nos daría la evolución de los precios común. Pero en este caso también, si tenemos en cuenta la definición del tipo de cambio real, también tenemos precio, entonces sería bueno ponerlo eso en la demanda de dinero y en la oferta de dinero, y ahora decimos, bueno, teniendo esto, ahora sí el modelo en realidad lo explicamos en términos de variaciones del tipo de cambio real, podemos explicar qué es lo que determina los cambios del tipo de cambio real, teniendo en cuenta el equilibrio del mercado monetario. Entonces es como si hubiera dos equilibrios, el equilibrio determinado por los fundamentals, que es el tipo de cambio real de equilibrio, después que normalmente eso es consistente con el equilibrio del mercado monetario, pero cuando hay desequilibrios, el mercado monetario, como se ajusta rápido, siempre está en equilibrio. Entonces tendríamos que tener en cuenta qué está pasando con eso si hay un desequilibrio en el tipo de cambio real. Entonces, ¿cómo lograr esa conjunción? Entonces, hasta ahora no se ha hecho. Entonces, este modelo nos provee esto, porque acá decimos, bueno, vamos a determinar, hacemos un análisis estático comparativo y decimos, bueno, vamos a determinar cómo cambia el tipo de cambio real, pero si asumimos que el equilibrio, que es determinado por los fundamentals, es constante, entonces cualquier cambio en este tipo de cambio real es el cambio en el tipo de cambio real observado,
Y si está cambiando el tipo de cambio real observado y el equilibrio es constante, quiere decir que hay un cambio en los desalineos del tipo de cambio real. Entonces, ese es un concepto que generalmente uno tiene que estar mirando cuando uno encuentra que hay desequilibrios en el mercado, en la economía, porque es el desalineo es lo que tiene que desaparecer en el tiempo, y por eso es importante encontrar sus determinantes. Entonces, este modelo nos va a explicar eso. Acá nosotros tenemos una ecuación bastante sencilla. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando aumenta la tasa de interés? La tasa de interés va a hacer que caiga la demanda de dinero, entonces va a haber un exceso de oferta de dinero, entonces van a aumentar los precios. Al aumentar los precios va a caer el tipo de cambio real observado, eso va a aumentar el desalineo del tipo de cambio, y ahí es donde nosotros tenemos una relación positiva. Lo mismo pasa en el caso cuando se aumenta la cantidad de dinero, que es muy conocido, por ejemplo, en Argentina. Hay emisión de dinero, bueno, eso va a generar un exceso de oferta de dinero, nuevamente el mercado monetario se va a ajustar con aumentos de precios, va a caer el tipo de cambio real observado, van a aumentar los desequilibrios del mercado cambiario, los desequilibrios el desalineo del tipo de cambio real. Entonces, nosotros acá ya tenemos un modelo para estimar y ya podemos proceder a la estimación. Normalmente un economista diría, bueno, consigo todos los datos y hago una regresión utilizando todos los datos del periodo, pero ahora vamos a ver que queremos aplicar modelos de inteligencia artificial y vamos a ver el procedimiento, pero primero vemos a las variables que vamos a tomar. Ya tenemos acá el modelo, nos dice qué variables tenemos que tomar, entonces simplemente tomamos datos del Banco Central, del INDEC, del Fondo Monetario Internacional y de la Reserva Federal, y los datos para las variaciones del producto tomamos el estimador mensual de actividad, tenemos para el tipo de cambio, la tasa de interés de los depósitos de 30 a 50 días, tenemos los datos de las reservas internacionales. Estas tres variables se agregan también en un índice MTI, que es el de índice de turbulencia de mercado. Tenemos los datos de la inflación de Estados Unidos, que era como la inflación externa, cómo afecta a los desalineos cambiarios. La volatilidad macro, en este caso, está reflejada por la volatilidad del índice de VIX Index, que es un índice que nos indica cuál es la volatilidad esperada en los mercados internacionales en los próximos 30 días, y eso es lo que lo determina el Standard & Poor's. Tenemos los datos de la base monetaria, los depósitos en cuenta corriente y en caja de ahorro, y las reservas que los bancos tienen en el Banco Central. Normalmente uno hace las estimaciones, pero antes de hacer las estimaciones necesita conocer si las variables tienen raíz unitaria. En la manera que se está estimando, se hacen las estimaciones si se encuentra que no hay raíz unitaria al 1%, pero en este modelo también queremos considerar la dinámica del tipo de cambio real, de los desalineos que habíamos considerado, su propia dinámica intrínseca, cómo determinamos cuántos rezagos vamos a agregar. Bueno, hacemos un análisis de determinación del orden a través de un modelo autorregresivo basado en el criterio bayesiano. Entonces elegimos en este caso los rezagos, pero para las demás variables también elegimos rezagos, en este caso utilizando un modelo de selección óptima de rezagos, diciendo, bueno, si tenemos, por ejemplo, el tipo de cambio nominal, ¿en cuántos rezagos esto explica el desalineo del tipo de cambio real? Y ahí cuando te decimos, por ejemplo, hasta 3 rezagos, bueno, entonces vamos a incorporar al modelo 3 rezagos, y cuando hacemos eso vamos a encontrar que se incluyen 17 rezagos en total en el modelo que considera el Market Turbulence Index, que está agregando el tipo de cambio, la tasa de interés o las reservas, o cuando se consideran estas variables per se, hasta 25 variables que se agregan al modelo. Entonces simplemente decimos, bueno, ahora vamos a proceder a la estimación, pero para eso decimos, no vamos a hacer la estimación clásica que hacemos los economistas con una regresión, sino que vamos a aplicar un modelo de Random Forest. ¿Qué nos dice al principio? El modelo de Random Forest es una estimación de un conjunto de árboles, pero el árbol de decisión era uno de los primeros modelos que se estimaba, incluso en el 2006 para Argentina se explicó cómo la crisis de los cócteles se pueden explicar a través de un árbol de decisión. Pero ¿cuál es el problema del árbol? Que nos dice, miren, ¿cuántas variables tenemos? Bueno, esas variables las podemos, a través de un modelo no paramétrico, podemos estimarlas, podemos ver cómo se dividen en intervalos, cómo afectan a la variable que estamos buscando explicar. Entonces el árbol puede tener tantas ramas posibles como tenga para estimar la variable de mejor manera, pero en ese caso, como lo podemos estirar hasta lo que podamos para que explique mejor, tiene un problema de sobreajuste
y si le agregamos alguna variable o alguna observación adicional, va a cambiar todo el árbol. Entonces decimos, bueno, también no es estable en sus estimaciones. Entonces, en el 2001, Breiman propuso el Random Forest, que dice, bueno, apliquemos el árbol, pero en vez de estar estirándolo hasta lo más posible, simplemente tomemos subespacios de árboles, en el que los árboles simplemente tengan algunas variables y algunos datos nada más. Entonces, si nosotros hacemos eso, estimamos tantos árboles así posibles, las variables que más participan, más tienen mayor valor explicativo, vamos a decir que son las variables más importantes, y ahí es cuando aparece que este modelo nos va a estimar cuáles son las variables más importantes en cuanto a explicación de los desaliños del tipo de cambio. Pero ahora, como también estamos aplicando un modelo de inteligencia artificial, ya no es simplemente que usamos todos los datos, sino que hay una parte de los datos que se utiliza para testear. Esa parte de los datos no se toca. Por ejemplo, yo lo he puesto acá como una visión estática. La común de Random Forest es decir, bueno, tenemos el 70% para hacer el training, para el aprendizaje automático, y el 30% para chequear al final de todo el análisis. Ahora, con ese 70%, ¿cómo se hace el aprendizaje automático? Bueno, se dice 2/3, es como una bolsita con los datos, 2/3 se tiene los datos, se mueve, se saca 1/3 para evaluación del modelo y 2/3 se hacen las estimaciones. Con ese 1/3 se evalúa la capacidad del modelo, el poder estimativo del modelo. Entonces eso lo hacemos utilizando 2000 árboles, por ejemplo, en este caso, para estimar cuántos nodos puede tener el Random Forest, cuántas variables puede tener cada árbol que se vaya incluyendo, y una vez que tenemos eso, que se hizo a través de un grid search, directamente decimos, bueno, ahora ya tenemos esa información que nos ha dado el modelo con el training model, y ahora estimemos el modelo final de Random Forest. Cuando se estima el modelo final de Random Forest, ahí recién se va al 30% y se testea si el modelo es bueno o no es bueno. Entonces vamos a obtener ahí la importancia de las variables con poder explicativo, pero también vamos a calcular algunas métricas como el root mean square, que es la suma de los cuadrados de los errores, teniendo en cuenta cada los valores estimados y los observados, pero también calculamos el mean absolute error, que calcula los errores, pero en valor absoluto, o uno que es el mean absolute percentage error, que nos dice, bueno, comparemos en realidad con respecto a un valor, que es el valor observado, pero el MASE nos dice, no comparemos con el valor observado, porque a veces las variables tienen grandes saltos, sino que comparemos con un valor escalar, un valor que se puede estimar, que en este caso es el mismo modelo lo estima aparte como un valor estándar. Entonces, una vez que calculamos la importancia y las métricas, ya decimos, bueno, vamos a poder estimar el modelo, pero yo hasta ahora como ejemplo les dije, tenemos la visión estática 70-30%, que eso es lo que generalmente se hace con Random Forest, pero en este caso estamos hablando de series de tiempo, entonces hay que aplicar otra visión, hay que decir, bueno, tomemos todos los datos hasta antes del COVID, después testeemos cómo funciona el modelo con los datos post-COVID. Eso es un poco más, es más importante, tiene mayor utilidad, porque los datos 70-30% yo tomo dos datos y siempre es como una línea, la regresión se va a ajustar al medio, o sea que de alguna manera el modelo siempre va a estimar bien. En cambio, con las time series va a estimar bien al principio, pero después va a ser más difícil. Como ya en el plenario se dijo, de acá a 2 años es solamente una percepción de cómo ajusta el modelo. Ya va perdiendo poder predictivo en ese caso para las estimaciones, pero es importante tener en cuenta esas características. Bueno, acá yo había hecho algunos slides que lo que les estaba explicando, que explicaban de una manera más explicativa, pero por ahí por el tiempo lo hice el slide resumen. Pero fijémonos en cuanto al por qué es importante el desalineo. No sé cómo estoy de tiempo, pero avísenme. ¿Están escuchando? Vamos 10, Fernando, te faltan otros 10. Buenísimo, perfecto, gracias. Entonces acá, por ejemplo, el desalineo, decimos, bueno, vamos a calcular el de equilibrio utilizando filtros de Hodrick and Prescott o el de Cristiano-Fitzgerald. El de Cristiano es mejor porque tiene en cuenta si la variable tiene raíz unitaria o no tiene raíz unitaria, aunque el estándar que todo el mundo conoce o ha estudiado en la universidad en los primeros cursos es el de Hodrick and Prescott, y por eso es que se pone. ¿Y por qué es importante? Fíjense en el caso de Argentina.
En el caso de Argentina, en el 2001 hubo un colapso del sistema cambiario, el tipo de cambio que por 10 años fue de 1 a 1, pasó a 2 y llegó hasta 2.50, 3 y después retrocedió y estuvo entre 2.30 y 2.60. Entonces, ¿cómo ocurrió eso? Bueno, entonces acá el modelo nos dice, fíjense, calculamos el desalineo, el tipo de cambio real tenía que corregirse en un 33% antes del 2001. Pero como no se corregía, porque uno no podía tener una deflación del 33%, se terminó corrigiendo a través de una crisis cambiaria, justamente lo que había mencionado, y cuando hay crisis cambiaria se corrige con overshooting. ¿Qué quiere decir? Que no solo se corrigió al 33%, sino que la moneda se subvalúa en un 70%. Eso se va corrigiendo porque el proceso inflacionario lo corrige, pero es un problema típico de macroeconómico, conducta típica del tipo de cambio real. Y esto es algo que se ha repetido para Argentina a lo largo del tiempo. En el 2018 también tenemos una gran caída del tipo de cambio, 25% del tipo de cambio real. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre hay desequilibrios que de alguna manera cuando hay crisis cambiaria se corrigen. Entonces, esto es lo que el modelo busca explicar, la conducta de esta variable, teniendo en cuenta la característica de corto plazo de esta variable. Entonces, bueno, esto es lo que yo sería la tabla de raíz unitaria, que les había dicho que no hay raíz unitaria. Estos serían los rezagos que se incorporarían para cada variable, en detalle lo que se puede encontrar en el paper, pero ya les había dicho que los rezagos que se incluyen, entonces cada modelo va a tener, tenemos en total en cada modelo en los MTI que consideran el índice de turbulencia de mercado, ponemos hasta 24 variables explicativas y en los modelos que lo desagrega hasta 34. O sea, esto es más o menos lo que les había descrito. Esto también es lo que es el árbol de decisión, el proceso de cómo tomamos la muestra, de cómo se hacía el testeo. Esto acá está explicado como un poco más en detalle, pero eso es como, eso ya hice el slide resumen, donde ahí les presenté esas ideas de una manera más resumida. Entonces acá ya podemos, como habíamos dicho en ese slide, habíamos dicho, bueno, ya tenemos el modelo, ya tenemos la metodología de aplicación, simplemente pasemos a los resultados. Bueno, acá ¿qué nos dice el resultado para los modelos en el que utilizamos el índice de turbulencia de mercado? Nos dice que las variables más importantes que explican los desalineos cambiarios son los rezagos de los desalineos y el índice de turbulencia de mercado. Eso explica prácticamente entre el 68 y el 80% de la varianza de la muestra que se utiliza para testeo. O sea, esa muestra que nunca se tocó mientras se entrenaba el modelo, cuando después se tiene el modelo, se estiman las variables teniendo en cuenta estos datos y ahí se estima la varianza y se dice cuáles son las variables que explican mejor esa varianza. Y bueno, en este caso son los rezagos y el índice de turbulencia de mercado. En los rezagos es general, es casi en teoría, como les había dicho, porque es una conducta intrínseca de los desalineos. Son de corto plazo, entonces los rezagos van a tener un gran poder explicativo. En este caso uno dice, bueno, tenemos otras variables, pero el poder es muy pequeño. En el caso de la cantidad de dinero, decimos, bueno, la emisión solamente tiene una importancia del 5%, o sea, no es tan importante como las otras variables. Entonces uno dice, bueno, en vez de considerar el índice de turbulencia de mercados, desagreguemos en tipo de cambio, tasa de interés y reservas y veamos qué pasa. En ese caso, los rezagos siguen explicando una gran proporción de la varianza del testeo, pero aparece que en cuanto al índice de turbulencia de mercado, si lo desagregamos, es el tipo de cambio nominal el que tiene gran poder explicativo y es el que está segundo en importancia con el 27%. Uno podría explicar estos gráficos continuamente, pero por ahí es difícil, no se ve, por eso es que tenemos esta tabla resumen en cuanto a importancia, que nos dice, por ejemplo, en las muestras, en el modelo que es Random Forest común, dividiendo la muestra 70-30%, encontramos que en los modelos MTI, que son los que con el índice de turbulencia de mercado, los 6 primeros lugares están asignados para los desalineos del tipo de cambio, para el índice de turbulencia de mercado. Esto ya sea para el modelo en data 70-30% o para time series, ya sea para la definición del tipo de cambio de Christian Fitzgerald o de Hodrick and Prescott. En cuanto a lo que les había dicho, si es en vez del índice de turbulencia de mercado
en vez de eso, si consideramos sus determinantes, nuevamente encontramos que los 6 primeros lugares se lo dividen entre los desalineos y el tipo de cambio nominal. La tasa de interés y las reservas no son tan importantes como uno podría pensar que sería en orden consecutivo, sino que hay otras variables explicativas que son las que ocupan ese lugar, como esta tabla que es la tabla completa que se muestra en el paper, es lo que tendría el poder explicativo, pero el poder explicativo de las otras variables, como hemos dicho, es bastante limitado, no es como de las primeras variables donde está entre el 70 y el 80% explicado. Acá nosotros encontramos que el índice de volatilidad de los mercados externos no es tan relevante y en este caso podríamos decir, bueno, no sirve esa variable, podríamos poner una variable de riesgo país. Cierto, las series de riesgo país, por ejemplo, no son las que están disponibles desde 1995, pero en un proceso en adelante o para otro país, si se aplicase, cuanto más larga sea la serie es mejor y ahí podemos considerar el riesgo país o incluyendo el VIX como variable explicativa. Entonces uno ya tiene el modelo, sabe cuáles son las variables más importantes, podemos pasar a decir, bueno, las métricas. ¿Qué encontramos con las métricas? Algo que uno siempre espera, que los modelos full model, en el que el índice de turbulencia de mercado está desagregado en tipo de cambio, reservas y tasa de interés, ese tiene mejores métricas que el modelo MTI, y es obvio porque hay más variables que están explicando la variable. Acá tenemos algunos casos que no he esperado, son los valores en rojito, pero una cosa que nosotros podemos hacer es que este modelo lo podemos comparar entre Full Model y el modelo de Market Turbulence para cada definición de tipo de cambio, para la definición de tipo de cambio de equilibrio basado en Christian Fitzgerald o en Hodrick and Prescott, pero no lo podemos comparar verticalmente. ¿Por qué? Porque el 30% de la muestra que se utiliza en el primer modelo, en la visión estática, es otra muestra, tiene otros datos, mientras que el Time Series tiene los datos después del COVID, entonces las varianzas de los dos son diferentes, entonces no podemos decir cuál modelo es mejor comparando estas variables. Eso sería incorrecto, pero y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones del modelo? En realidad, que proveemos una contribución teórica en cuanto que proveemos un modelo monetario a corto plazo, que quiere decir, bueno, mientras hay desalineos cambiarios, hay ciertos desequilibrios en el modelo de largo plazo. En el corto plazo, esas variaciones en el tipo de cambio que vemos no son completamente desequilibrios. Esas variaciones están relacionadas al equilibrio en el mercado monetario. Entonces, eso es importante también para tener en cuenta esa divergencia que a veces es bastante difícil de explicar, porque alguien dice, el país está todo bien, hubo una variación del tipo de cambio nominal, por ejemplo, y hay desalineos cambiarios, pero los fundamentals andan bien. Entonces la gente dice, sí, los fundamentals andan bien, pero ¿cómo hay desequilibrio? Porque en ese desequilibrio hay un equilibrio del mercado monetario. Entonces eso hasta ahora no se ha hecho en la literatura y en este caso se está haciendo basado en los modelos de crisis económicas hoy en el modelo del equilibrio del mercado monetario. Un modelo bastante sencillo, pero también tenemos una aplicación utilizando inteligencia artificial. Estamos estimando ya muchos modelos, que no es lo común a la economía, pero esto ya pertenece a la nueva rama de la macroeconomía, que es con Big Data en la macroeconomía. Entonces también hemos analizado el índice de los índices de turbulencia de mercado, en su caso sus componentes, y el de otras variables. Hemos encontrado que la predominancia de los rezagos es bastante importante, pero porque es parte de su naturaleza propia e intrínseca de los desalineos cambiarios. Y sí podríamos extender el análisis para aplicar, por ejemplo, para otras economías, como por ejemplo en el caso de Perú, que ahora mucho se ha discutido después de la crisis política que generó crisis macro. Eso generó algunos cambios en el tipo de cambio, entonces es como que la mayoría decía, bueno, estamos con los fundamentos perfectos, pero ¿por qué hay desequilibrio en el mercado cambiario? Bueno, en realidad esos desequilibrios son parte de un equilibrio del mercado monetario hasta que se congenie el tipo de cambio real observado con el equilibrio de los fundamentos. Entonces también podemos aplicar modelos autorregresivos porque nosotros como economistas estamos acostumbrados a decir cuál es el impacto preciso de un rezago. Si nosotros estimamos un modelo autorregresivo, decimos queremos conocer cuál es el coeficiente del factor autorregresivo 1, y en el modelo no nos da, solamente nos da cuál es la variable más importante y tiene esa deficiencia. Entonces para hacer un benchmarking podríamos considerar
un modelo autorregresivo y así hacer las comparaciones y darle un poco más de fortaleza al modelo. Eso sería mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Qué gran tema el tipo de cambio real en la Argentina, la verdad. un lindo tema para seguir investigando y conocer. Bueno, ahora vamos a ir con el último trabajo de este bloque, que lo va a presentar la doctora Vanessa Balconover, de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Vanessa, vas a presentar a tus coautores y va a hablar de estos determinantes de pérdida de satisfacción en las condiciones financieras o algo así. Muy bien. Muy bien. Todo tuyo, Vanessa. Obrigada, boa tarde a todos os que estão assistindo. Então, o trabalho é intitulado de Minhas Finanças na Pandemia, Determinantes da Perda de Satisfação com as Condições Financeiras. Esse trabalho, né, ele se passa no contexto da pandemia, em que nós temos aí algumas atitudes que foram tomadas pelo governo do Brasil, né, pelo governo federal, para tentar combater a pandemia ou, na verdade, reduzir os efeitos sobre a economia do país, né? Então, o que o governo brasileiro fez? Algumas atitudes foram realizar acordos para reduzir a jornada de trabalho no país. Isso acabou reduzindo também os salários dos trabalhadores. E um outro acordo que foi feito, né, foi essa possibilidade da suspensão do contrato de trabalho de maneira temporária. Então, algumas pessoas ficaram sem trabalho temporariamente aqui no Brasil. Em todo esse contexto da pandemia, um outro fator que acabou acontecendo, né, uma outra realidade que acabou acontecendo no Brasil foi que o percentual das famílias brasileiras com dívidas no ano passado, em dezembro do ano passado, foi de 66,3%. Então, o número de famílias brasileiras endividadas subiu muito nesse período da pandemia da Covid-19. E nesse contexto em que tem uma redução da renda e que tem um alto nível de endividamento da população, a alfabetização financeira ela acaba sendo muito importante, porque ela é fundamental para que as pessoas consigam gerir de maneira eficiente o seu dinheiro e também que elas possam realizar um planejamento de longo prazo, um planejamento dos seus recursos financeiros a longo prazo. A alfabetização financeira ela é uma combinação entre três conceitos, que seria o conhecimento financeiro, a atitude financeira e o comportamento financeiro. Então, todos esses conceitos, eles formam a alfabetização financeira, e essa alfabetização, ela ajuda as pessoas a terem autocontrole no momento da tomada de decisão. Isso ajuda a dominar os impulsos do sistema intuitivo, ajuda a dominar aquelas decisões que são feitas de maneira impulsiva, por exemplo, compras compulsivas, o materialismo das pessoas. Então, quando a pessoa ela não consegue controlar esses desejos de fazer compras de maneira compulsiva, ela apresenta uma característica de impulsividade, que é em que ela não pensa muito antes de fazer uma escolha, como, por exemplo, realizar uma compra. Nesse contexto, nós definimos o problema de pesquisa, que foi verificar, né, como está a situação financeira dos indivíduos, no caso dos brasileiros, após o início da pandemia da Covid-19. Como objetivos específicos que nós definimos foram, inicialmente, a identificar o nível de satisfação financeira das pessoas antes do início da pandemia e após o início da pandemia. Também verificar se os indivíduos eles se sentiam capazes de gerenciar as suas finanças após o início da pandemia. Identificar os níveis de conhecimento, atitude e comportamento financeiro dos indivíduos, que no caso são os três fatores que compõem a alfabetização financeira. Nós também buscamos analisar se os indivíduos eles apresentavam traços de impulsividade. E, por fim, nós tentamos identificar, né, quais eram os possíveis determinantes da mudança no nível de satisfação financeira dos indivíduos, considerando, então, o período antes da pandemia e após o início da pandemia.
O método de pesquisa utilizado foi uma survey do tipo cross-section, em que nós aplicamos um questionário, foi o nosso instrumento de coleta. Esse questionário tinha 37 questões dispostas em 6 blocos de questões, e ele foi aplicado pela internet através da plataforma do Google Forms. Esses 6 blocos de perguntas dos questionários, então, envolvem aqueles construtos que fazem parte dos nossos objetivos específicos, como, por exemplo, identificar a situação financeira dos indivíduos, o nível de satisfação financeira deles, as suas capacidades financeiras, os 3 construtos da alfabetização financeira que estão aqui dentro do construto maior. A impulsividade, nós também analisamos aí algumas questões de perfis, né, para identificar a amostra. A amostra final foi de 264 brasileiros, e um período de coleta foi entre junho e dezembro do ano passado, junho e dezembro de 2020. Para analisar os dados, nós utilizamos o SPSS, fizemos estatísticas descritivas de todas as variáveis, né, frequência, porcentagem e média, e para atender o último objetivo específico do trabalho, nós estimamos um modelo de regressão linear múltipla, em que a variável dependente foi a mudança no nível de satisfação financeira do indivíduo, comparando então o antes e o após o início da pandemia. No caso, a mudança na satisfação financeira, no nível de satisfação, seria na questão da redução, se eles tiveram uma redução na sua satisfação financeira devido à pandemia. Algumas variáveis explicativas que nós colocamos no modelo foram as variáveis componentes do questionário. No caso aqui, se enfrentaram dificuldades financeiras, se tiveram redução de renda, se tiveram que usar suas reservas financeiras. Também a questão do conhecimento financeiro, da atitude financeira, do comportamento financeiro, a própria impulsividade, se ela era um determinante dessa mudança de satisfação, e também a mudança nas dificuldades financeiras aí devido à pandemia, além do sexo dos respondentes, também foi uma variável explicativa. Então, nos resultados, nós temos 264 respondentes, em que 59,1% eram do sexo feminino, 49,2% eram da pós-graduação. A média de idade dos respondentes foram de 33,76 anos. A maioria dos respondentes, 29,2%, estava locado no estado de Santa Catarina. 30,7% eram funcionários públicos e 17,8% tinham uma renda mensal entre R$ 2.000 e R$ 3.000, em média. Então, em relação à situação financeira dos respondentes, né, como que eles estavam gerenciando seus recursos antes e após a pandemia? Aqui, 62,9% indicou que a renda e o salário permaneceu o mesmo após a pandemia. Então, não se teve aí uma grande redução, não se teve muita redução no salário. 11,7% teve redução de 21% a 50% em seus recursos. Então, para 11,7%, pelo menos de 21% a 50% de redução. 61,4% dos respondentes disse que antes do início da pandemia tinha reservas financeiras para cobrir custos por um mês ou mais. Então, essas pessoas elas tinham uma boa organização financeira, pois tinham reservas financeiras para cobrir possíveis necessidades que viessem a surgir. E 50,8% não tinha ainda a necessidade, não teve ainda a necessidade de usar as reservas financeiras por conta da pandemia. E, por fim, aqui o que nós temos é que antes da pandemia, 68,2% dos respondentes estava pagando todas as contas em dia, então não estava deixando contas por pagar. Mas esse percentual de 68,2% caiu para 54,9% durante a pandemia. Então, aí a gente pode ver que um grupo de pessoas que antes conseguia pagar todas as suas contas em dias, agora já não consegue mais pagar todas elas em dia. Aqui nós realizamos também uma pergunta sobre a satisfação com a situação financeira dos indivíduos, em que eles deveriam atribuir uma nota de 0 a 10, indicando qual que era o nível de satisfação com a condição financeira pessoal antes e depois do início da pandemia. Antes da pandemia, então, as pessoas elas atribuíram uma nota média de 6,43% para a sua satisfação com a sua vida financeira.
e 56,1% dos respondentes atribuiu uma nota igual ou superior a 7, ou seja, mais da metade da amostra tinha pelo menos uma média 7 na sua satisfação financeira. Mas após o início da pandemia, essa nota da satisfação financeira, ela caiu, a média caiu para 5,65, a nota que iria de 0 a 10, e o percentual de respondentes que atribuiu uma nota igual ou superior a 7 caiu também. Antes era 56,1%, mas após o início da pandemia caiu para 41,3% de respondentes que estavam aí atribuindo uma nota igual ou superior a 7. Em relação à alfabetização financeira, aqui a nossa amostra, 57,2% possuíam um alto nível de conhecimento financeiro. Em relação à atitude financeira, que iria de uma escala de 1 a 5, a média foi de 3,84, sendo que quanto mais alto esse valor, ou seja, quanto mais próximo de 5, melhores eram as atitudes financeiras das pessoas, ou seja, elas tinham mais consciência no gerenciamento dos seus recursos. 56% teve uma média de atitude financeira acima de 4, então mais da metade da amostra tinha realmente uma atitude financeira muito boa. Em relação ao comportamento financeiro, que também valores próximos a 5 seriam valores mais favoráveis para os indivíduos, a média foi de 3,70 e 44,7% dos respondentes teve uma média superior a 4. A respeito da impulsividade, que foi um outro fator que nós consideramos na análise, a impulsividade, né, ela mede essas decisões tomadas sem pensar, sem ter uma avaliação mais específica, mais rígida antes de ser tomada aquela decisão. E no caso, valores que fossem mais próximos de 5 indicariam uma menor impulsividade, ou seja, quanto maior as respostas das pessoas numa escala de 1 a 5, menos impulsivas elas seriam, ou seja, elas têm mais autocontrole e maior planejamento em suas decisões. O nível de impulsividade, então, na amostra foi em média de 3,65 e 62,5% teve uma média acima de 3,5%. Então, a gente pode dizer que a nossa amostra ela não é impulsiva, ela tem uma impulsividade muito baixa. Aqui, a última análise que foi feita foi em relação aos determinantes da mudança no nível de satisfação financeira devido à pandemia. No caso, o que afetou, o que causou a redução do nível de satisfação das pessoas. Nós tivemos 5 variáveis que foram significativas no modelo da regressão. No caso, a primeira variável que foi significativa foi as reservas financeiras, ou seja, o uso das reservas financeiras, e também a redução da renda. O que foi perceptível? É que os indivíduos que eles utilizaram as suas reservas financeiras e que eles tiveram uma redução na sua renda, eles tiveram também uma maior perda de satisfação financeira. E aqui o conhecimento financeiro ele também se mostrou significativo, e o que foi possível perceber? Que indivíduos com maiores níveis de conhecimento financeiro perceberam uma maior redução na sua satisfação financeira. As outras 2 variáveis que foram significativas foram a alfabetização financeira e a mudança nas dificuldades financeiras, no caso, o aumento das dificuldades financeiras. Em relação à atitude financeira, melhor dizendo, a F é a atitude financeira, não a alfabetização. Quanto maior a atitude financeira dos indivíduos, menor foi a perda de satisfação financeira durante a pandemia. Pode-se pensar que pessoas que têm uma atitude financeira melhor, elas conseguiram gerenciar melhor os seus recursos, então elas não tiveram tantas perdas de satisfação com suas finanças, com seus recursos financeiros. Já em relação ao aumento nas dificuldades financeiras, o que foi perceptível é que o aumento nas dificuldades financeiras durante a pandemia acabou também aumentando a percepção de perda de satisfação com as finanças das pessoas. É uma relação tanto quanto óbvia, né? Porque se a pessoa ela não consegue pagar as suas contas em dia, se espera que ela também não vá ter um nível de satisfação com a sua vida financeira elevado. Então, aqui se justifica essa relação. Como considerações finais, o que a gente pode concluir, então, com esses dados que foram apresentados? Que boa parte dos respondentes, ele teve, sim, redução em seu nível de satisfação com as suas finanças pessoais, desde o início da pandemia,
E todos esses fatores, como dificuldades financeiras, como redução da renda, isso tudo esses motivos explicativos, eles podem ainda estar atrelados a fatores da pandemia, né? Como, por exemplo, o isolamento social, que fez com que muitos comércios e muitas indústrias fechassem aqui no Brasil, isso aumentou o desemprego, aumentou bastante o nível de desemprego devido à pandemia. Nós também tivemos um atraso ou então uma falta de políticas governamentais que fossem efetivas, como no caso do auxílio emergencial, que só veio a ser dado aos brasileiros muitos meses depois que a pandemia já tinha iniciado. Nós temos também o aumento da inflação, que corroeu o poder de compra dos brasileiros e vem corroendo já desde o início da pandemia. E, por fim, algumas limitações da pesquisa aqui que a gente percebeu é que a amostra ela foi bastante pequena e, então, ela não permite a generalização dos resultados. E a forma de aplicação da pesquisa, como ela se deu de maneira online, né, foi feita pela internet, ela pode não ter alcançado as famílias mais pobres, que são as pessoas que mais sofreram desde o início da pandemia. São as que sofreram de maneira mais severa com as consequências trazidas pela pandemia de Covid-19. Agradeço a atenção de todos y encerro mi presentación. Obrigada. Muchas gracias, Vanessa, por compartir tu investigación. Muy interesante los números y los aspectos que has evaluado de esta satisfacción financiera. Yo, ya que estás allí, lo invitaría a Fernando, si está en línea, para que haga los comentarios de este trabajo, así cambiamos un poquito el orden, pero seguimos un poco con el trabajo, así cerramos esta parte. ¿Puede ser, Fernando? Habilita tu micrófono, Fernando. Sí, el micrófono. Sí. Vanessa, no sé si te gustaría, es muy pequeño el comentario, pero si te gustaría en inglés o en castellano, porque... Pode o que você escolher. No, porque estaba pensando... Hace un portuñol, Fernando, hace un portuñol. Pode ser un portuñol. Sí, voy a hablar despacio como para que lo entiendas. Me parece que es el objetivo, la idea del modelo es muy importante porque está analizando la situación financiera y para diferentes tipos de, diríamos, considerando antes y después del COVID. Muchas cosas no las voy a repetir porque lo ha hecho bien, tiene bastante análisis de la literatura, buenas definiciones, buenos conceptos. Por ahí un poquito de ruido me generaba era que tendrían que darle en la introducción más importancia a la muestra como tal que a los aspectos teóricos, si fue Rusia, si fue China, porque uno primero se interesa, decir, mira cómo lo hicieron, y después ya empieza a indagar. Eso por ahí como que eso genera un poco de ruido en cuanto a la manera como se escribió, pero está bastante bien. Después, bueno, la forma que lo están estimado por ahí es muy largo, o no sé cómo lo han estimado, porque el problema para mí, el más grande, es el span en el periodo que tomaron la encuesta. Son 6 meses. ¿Qué quiere decir 6 meses? Que, por ejemplo, ustedes le hacen alguna pregunta que dicen, utilizaron sus reservas de un mes, ¿cierto? Bueno, yo lo estoy entrevistando a Pedro en junio, pero si le hubiera entrevistado en diciembre, el resultado hubiera sido diferente. Entonces, si yo estoy comparando, ahora si no solo es Pedro, sino que estoy comparando 2 personas en 6 meses diferentes, en realidad cualquier estimación que haga tiene un gran ruido porque la circunstancia cambió totalmente en 6 meses, a no ser que digamos que no pasó nada. Pero en el caso del COVID conocemos que la situación se fue agravando más y más, y probablemente ese que respondió en el primer mes, su situación era peor en el 6º mes, y entonces comparamos cosas diferentes. Ese es el gran punto que me parece que podrían mejor corregirlo, pero después casi como que no hay muchos comentarios. La parte de la regresión, que un poco más de énfasis a darle el carácter ordinal que tiene, porque después uno al estimar el coeficiente, uno dice, mire, eso era 0,11,56, pero ¿qué significa un 0,11,56 para una variable que es ordinal o categórica? No es una variable continua que uno puede decir, miren cómo va a cambiar, porque el grado de satisfacción no cambia en términos proporcionales.
Entonces eso también habría que ponerle un énfasis en la explicación y eso no hay nada en el modelo. Después, lo que por ahí lo presentó muy lindo es la tabla de los resultados estadísticos, pero en el paper está muy explicado y me parece que si yo voy leyendo, está bien lo que han escrito, pero cuando voy leyendo, me gustaría confirmar con la tabla para decir, mira, está bien escrito, confirmar eso, la tablita, eso le faltaría ponerle una tabla resumida. Y lo último es que la regresión por ahí es casi una tautología, ¿no? Porque el camino del COVID es todo regresivo, entonces siempre vamos a encontrar los mejores resultados porque todo el mundo prácticamente te va a decir que la situación ha empeorado. Entonces eso también es como que está bien, la idea está perfecta, pero por el caso del COVID, como va durando, por ahí los resultados no son tan precisos como uno los quisiera. Bueno, eso serían mis comentarios. Muchas gracias, Fernando. Vanessa, ¿querés decirle algo o está bien? Después, en todo caso, se lo comparten para que le pueda quedar a Vanessa esta sugerencia en su investigación, que sería importante que la incorpore. Gostaria de agradecer os comentários do Fernando. Realmente é um ponto a melhorar do trabalho, né? Essa questão da coleta dos dados entre junho e dezembro, né? Porque quem respondeu em junho, lá em dezembro, já pode ter mudado totalmente a situação financeira da pessoa. É realmente isso, né? Na verdade, o questionário ele ficou aberto durante esse tempo, então quem teve acesso a ele pôde responder em qualquer momento desse período. Então, por isso nós temos aí esse período de respostas tão amplo, né, de junho até dezembro. Então, sobre a questão de que mudou, né, a situação financeira dos respondentes, aí a nossa amostra também tem um certo viés, digamos assim, porque nós divulgamos a pesquisa para entre pessoas que são do meio acadêmico, que são servidores, foi meio bola de neve, como fala, né? Então, nós fomos passando uns para os outros e, como vocês viram, a maioria eram funcionários públicos, né? Então, essas pessoas, elas não experimentaram uma redução de renda durante a pandemia. Então, isso acaba também gerando um certo viés para a nossa amostra. Mas eu agradeço os comentários. Muchas gracias, Vanessa. Y ya que estás hablando, ¿querés comentarle a Cíntia y a Jazmín sobre su trabajo? Sim, eu tenho 2 comentários para a Cíntia e para a Jazmín. Em relação ali na parte do método, né, na seção do método, vocês trazem o modelo, a equação com o modelo e explicam as variáveis que fazem parte do modelo. Mas eu senti falta, por exemplo, vocês não explicaram ali a variável da idade, se vocês utilizaram um número ou vocês usaram uma escala não, por exemplo, de 40 a 45, de 50 a 55, ou vocês utilizaram só um número mesmo da idade da pessoa que respondeu? Ok, una disculpa porque no entiendo muy bien el portugués. Creo que más o menos entendí. Me preguntas acerca de la escala, si usamos un número o si usamos como una escala de Likert, ¿te refieres tú? Não seria bem a palavra, agora eu me esqueci, fugiu a palavra que seria intervalo de idade. Un intervalo de edad, ¿te refieres? Isso. Sí. Vaya, lo que usamos te refieres a la variable edad, ¿verdad? Sí, lo que nosotros hicimos es que se les preguntó la edad, ellos la escribían y luego ya por nuestra cuenta las determinamos por intervalos. O sea, los intervalos que utilizamos fue la clasificación que utiliza la Organización Mundial de la Salud. Ellos tienen una clasificación, lo hicimos de esta manera y así fue como una manera más fácil para categorizarlos en grupos de edad. Uhum. Certo. Que não ficou bem explícito no texto, então seria interessante colocar no texto do artigo.
¿Entenderam? que si usamos un test o una encuesta. Es importante que incluyan en el texto del artículo la descripción de la variable. Ok, ya, entendí. Sí, se nos pasó a escribir las descripciones de las variables, sí, como en describir el instrumento de medición, de que cómo se evaluaron cada una de ellas y todo. Sí, exatamente. Sí, muy buena recomendación, se nos pasó. E a segunda questão que eu tenho para vocês, na parte dos resultados, principalmente na questão da renda. Na renda dos indivíduos. As famílias que têm maior renda, elas têm maior chance de pertencerem a um grupo de risco, certo? A ver, un grupo de los resultados, dices que primero, o sea, que si lo hicimos a un grupo nada más. In English, talvez yes, seja mais. Okay, then I'll try in English. When you start the discussion of the results, you say that people with higher income, they have a higher chance to be in the risk group, right? Yes. So you say that it's because they have more access to that kind of food that is not very healthy, right? Yes. But I started to think about like people that have more income. They have more access to doctors or to treatments, or they can invest more their money on their own health. Okay, you understand? Exactly. That's what I thought after I read your text. You understand? So maybe if you use this reason to explain why you get to those results, maybe you can suggest that there are other things that are involved. Yes, exactly. Y es que, por ejemplo, en este caso, algo que digo fue como lo primerito, nosotros lo sugerimos porque era válida. En toda la literatura revisada hasta el momento, eso se mencionaba en los análisis, pero es cierto, también está otro punto de vista de que pueden estar afectándose otros factores que nosotros no estamos tomando en cuenta. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vanessa. De nada. You're welcome. Bueno, gracias Vanessa, gracias Cintia y Jazmín por procurar entender y responder las inquietudes de Vanessa. Muy, muy bien. Y ahora les doy la palabra a ustedes si quieren preguntarle o hacer algún comentario del trabajo de Fernando. Voy a compartir la pantalla. Aquí puse ¿Ya se ve la presentación? Casi, está negrita por ahora. Ya, no. Creo que ya, no sé. ¿Ya se ve? Se sigue viendo negro. Sí. A ver. Si no igual lo puedes leer. Bueno. Bueno, hace un intento más. Ok. Dice Rogelio que te está aportando compartir pantalla completa, dice Rogelio. Gracias Rogelio por tu recomendación. Gracias. ¿Ya se ve ahora sí? Ahora perfecto. Muy bien. Bueno, más que nada, pues felicidades por su presentación y son más que nada sugerencias en vez de pregunta. Sería muy interesante que posteriormente que pase el COVID-19, que esperemos que sea pronto, se pueda realizar una comparación de su estudio después del COVID-19 y también si se pudiera aplicar todo lo que realizó la encuesta y todo en distintas regiones de Latinoamérica y todo esto de países emergentes, compararlo contra países desarrollados también sería muy, muy interesante. Y pues muchas felicidades por su presentación y a todos por su ponencia. Fernando, te han dado trabajo para después del IFC.
Vos dirás Sí. si podés aceptarlo o no. Sí, es por eso que yo había puesto en las extensiones del modelo agregar otros países, por ejemplo Perú, como para ir yendo a pasos graduales, pero sí, la sugerencia es válida porque el modelo es aplicable para cualquier economía, en realidad, así que eso es un modelo, es una buena sugerencia. También puse yo por eso during, porque solamente estaba considerando algunos meses del COVID y no puse after COVID porque justamente es lo que dijeron, no sabemos cuándo termina y siempre si el próximo IPC fuera, todavía puede ser during porque realmente vamos a estar viendo recién los últimos coletazos del COVID. Pero muy buenas, gracias por la sugerencia. Gracias. Muchas gracias, felicitaciones a los 3 expositores. Yo ahora le voy a dar, si quiere, a alguno del resto de los participantes de esta sala, si quiere habilitar su micrófono, su cámara, y quiere preguntar algo a los 3 expositores, los habilito porque nos quedan unos 5, 10 minutitos que podemos conversar. Si no, aunque sea para que habiliten las cámaras y los saluden a los expositores, para que se vayan contentos de su trabajo realizado y que traigan el año que viene otro trabajo. ¿Alguien quiere agregarse a la pregunta? Ya que por chat no veo ninguna pregunta. Parece que si hacen refresh. Sí. Sí, creo que si comparten audio y video ya pueden aparecer en las cámaras. Tienen que hacer actualizar para que les aparezca nuevamente la invitación del activar el video y el audio. La cámara y el video actualizan su camarita y... Bueno, están todos muy tímidos, no quieren compartir. Se ve que como no hay cafecito, masita de por medio, nadie quiere aparecer con sus cámaras. Pero bueno, le vamos a deber el cafecito para el próximo año. Así que bueno, felicitarlos a los 3, en realidad a los 4 expositores, y no dejen de seguir viniendo al IFC. Es un gusto verlos. Ya con Fernando ya no nos vemos en los anteriores. Cintia y Jazmín, ¿es el primer año que participan? ¿Sí? Bueno, espero que sea el primero de muchos y los esperamos el próximo año. Igual Vanessa es el segundo, vos el primero. Primero. Primero también. Bueno, un placer, un gusto y seguiremos trabajando. Muchas gracias a todos.